Bueno, muy buenas noches para todos los que se encuentran participando de este segundo CIPAS que hemos programado para el curso Pensamiento Administrativo en conjunto con la directora del curso, que también tiene un grupo de estudiantes a cargo, la doctora Nolvi Cecilia Negret, y que se encuentra acompañándonos esta noche, y la profesora Luz Miriam, que es otra docente del curso. Hemos en conjunto los tres docentes organizado este CIPAS para orientarlo a los estudiantes que atendemos. Quien les habla, Guillermo Camero Escobar, tutor del curso, con asignación de un grupo de 30 estudiantes, y felicito a aquellos estudiantes que han ingresado oportunamente para participar de este importante espacio de interacción sincrónica que con seguridad les aportará a tener mejores herramientas y conocimiento en lo que corresponde a lo que se debe aprender en el desarrollo de este curso, y por supuesto también en función de la actividad que están ustedes desarrollando en el marco de esta tarea número 4. Entonces, tal como se hizo la convocatoria, hoy 28 de abril tenemos el desarrollo de este segundo CIPAS. Antes de empezar, quiero darle un breve espacio a nuestra directora del curso, a la doctora Nolvi Cecilia, para que presente también su saludo a los estudiantes que están participando. Muchas gracias, doctor Guillermo. Bueno, hola, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a este encuentro CIPAS que de verdad eh, diseñamos o coordinamos, preparamos para ustedes para reforzar este proceso que ustedes llevan, este proceso académico, ¿verdad? Para que ustedes se sientan mejor orientados con respecto a la temática del curso y con respecto también a las actividades que tienen que desarrollar en el curso. En estos CIPAS, ustedes pueden despejar cualquier inquietud que tengan frente a las tareas que se estén desarrollando. Sí, y de verdad, pues también estos CIPAS sirven como para reencontrarnos, socializar, reconocernos, ¿sí? Entonces, bienvenidos mis estimados estudiantes. Entonces, mucha atención a esta explicación que se va a desarrollar en este evento, en este encuentro. Bueno, adelante, doctor Guillermo, muchas gracias. Doctora Nolvis, muchísimas gracias a usted por su saludo, y a todos nuestros estudiantes, pues invitarlos a estar muy atentos al desarrollo de este encuentro. ¿Cuál va a ser la dinámica de trabajo que vamos a desarrollar en la noche de hoy? Vamos inicialmente a abordar aquellos elementos o temáticas puntuales que son claves en el aprendizaje que debemos tener hasta el momento con nuestro curso de pensamiento administrativo. Por tanto, vamos a hacer un ejercicio de recorrer lo que ha sido la evolución histórica del pensamiento administrativo, que es la temática global que nos ocupa en este curso. Vamos a reconocer información clave, vital, para poder comprender la importancia de esa evolución que ha tenido el pensamiento administrativo desde la época primitiva, llamémoslo así, hasta nuestros días, y por qué es importante reconocer esa evolución que ha tenido. De igual manera, pasaremos entonces posteriormente a revisar lo que son las indicaciones para el desarrollo de la tarea 2, y en ese sentido vamos a revisar las tres herramientas que son las sugeridas en la guía y que podemos emplear cualquiera de ellas para poder construir el trabajo colaborativo que es de esta tarea número 4. Ese crucigrama que debe estar alimentado por aportes de cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, en eso nos vamos a ocupar en esta noche. Esperamos que sea un ejercicio bien interesante para cada uno de ustedes. Si van teniendo dudas, inquietudes, las pueden ir conservando, apuntando. Al final daremos ese espacio para que puedan ustedes despejar las dudas e inquietudes que tengan frente a la temática que hemos venido trabajando. Así que, ¿cuál es el objetivo entonces de este CIPAS? Es comprender los cambios y el desarrollo de las ideas, de los principios y por supuesto las prácticas relacionadas con la evolución del pensamiento administrativo a lo largo del tiempo, y también explicar los aspectos relevantes de esta tarea número 4. Estos son los propósitos que tenemos en el desarrollo de este CIPAS para la noche de hoy.
Así que empecemos haciendo un ejercicio de revisar los antecedentes históricos del pensamiento administrativo. Bueno, estimados estudiantes, cuando hablamos de evolución o hablamos de qué ha pasado en el desarrollo de lo que es la administración, pues podemos hablarlo desde dos aristas, desde dos puntos de vista. Uno, mirar cómo ha evolucionado la práctica de la administración, y lo otro es mirar cómo ha evolucionado el conocimiento científico que se ha desarrollado. Hablamos de lo primero, referente a la evolución que ha tenido la práctica de la administración, debemos empezar por algo muy clave y es saber que la administración es un ejercicio que es inherente al ser humano. Es decir, en toda la vida y en toda la evolución del hombre, siempre ha estado presente la administración. ¿Por qué razón? Porque el hombre en su era primitiva, recordarán ustedes que hablamos de que inicialmente era nómada, entonces viajaba y para poder cazar y para poder desarrollar diferentes actividades, pues tenía que formar conglomerados sociales, ¿verdad? Se unía o aliaba con algunos otros individuos para poder desarrollar sus actividades. Y en ese ejercicio de poder interactuar con los demás y poder realizar las actividades que en ese tiempo requería el ser humano, pues tenía que poner en práctica la administración en una forma muy básica, ¿verdad? En una forma muy sencilla, pero es la manera como nosotros debemos entender la práctica de la administración, que siempre ha estado ligada a la evolución del ser humano. Ahora bien, si revisamos las diferentes civilizaciones, diferentes grupos sociales que han tenido la humanidad, pues podemos encontrar que en cada una de ellas la manera como se ha aplicado la administración ha permitido encontrar aportes, ha permitido identificar en esas civilizaciones, en esos grupos sociales, elementos importantes que han contribuido al desarrollo de la práctica de la administración y también al desarrollo del pensamiento administrativo. Es decir, si hablamos de miles de años antes de la era cristiana, pues no podemos hablar de que el pensamiento administrativo se desarrollaba científicamente o teóricamente, sino que se desarrollaba, como lo indicaba al principio, en su práctica, en el día a día con el ser humano. Veamos entonces cómo, por ejemplo, en los sumerios, en la manera como ellos vivían 5000 años antes de Cristo, establecieron registros escritos para uso comercial y gubernamental. Y en esos registros escritos, para ese uso que se le daba, pues dan muestra de que estaban generando una forma de organización y por lo tanto una práctica administrativa que iba evolucionando y que iba ligada a cómo los sumerios pues evolucionaban en su grupo social, en la manera como se establecían, cómo se relacionaban entre ellos y con otros grupos. Ahí hay evidencias de la manera como ponían en práctica la administración. Si revisamos otra gran civilización, como lo fueron los egipcios, y en la era entre año 4000 y 2000 antes de Cristo, hay evidencias de que ellos practicaban inventarios y llevaban registros diarios de ventas e impuestos, que desarrollaron una elaborada burocracia para la agricultura y para la construcción a gran escala. Todos hemos oído hablar acerca de la construcción de las pirámides, de grandes edificaciones, y no hay duda de que para poder ejercer esas actividades que destacamos en los egipcios, pues tuvieron que establecer normas, que tuvieron que establecer parámetros y una forma de organización en la cual es evidente la práctica de la acción. De no haber sido así, no hubiesen podido desarrollarse como una gran civilización. Si revisamos en los hebreos, en el pueblo judío, por allá 4000 años antes de Cristo, vamos a encontrar registros de que aplicaron el principio de excepción y de departamentalización.
es decir, una forma de organización que nosotros estudiaremos en lo que son las etapas del proceso administrativo. Vemos que en ellos, cuando se asocian los registros históricos a lo que es el conocimiento de los 10 mandamientos, vemos en ellos lo que es la aplicación de la planeación a largo plazo y establecer tramos de control. Y ahí está materializada la administración. Cuando hacemos referencia a los 10 mandamientos, pues una serie de normas. ¿Para qué? Para llevarlas a cabo, para que el pueblo hebreo o egipcio las cumpliera. Y eso, pues es evidencia de que utilizaban elementos de lo que era la práctica administrativa en ese entonces. Los babilonios reforzaron leyes para la conducción de sus negocios. Ellos incluyeron estándares, salarios y obligaciones de los contratistas. Entonces, si vamos a remitirnos a los años 2000 a 1700 antes de Cristo, encontramos en esta civilización que esas prácticas, esa forma de organización social, pues dan muestra de una manera como ellos ponían en práctica principios clave de una forma de organización, es decir, de una forma de aplicación de lo que es la administración. Los chinos, en la civilización china, establecieron una constitución que se denomina la Constitución Shou y que daba las normas o principios que el pueblo, la comunidad debía seguir. Confucio sentó las bases para un buen gobierno. Estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Otra manera de evidenciar la práctica de la administración en otro grupo social, en otra civilización. Por supuesto, los griegos también hay evidencia de que desarrollaron elementos para destacar lo que es la ética del trabajo. Ahí se empieza a identificar la universalidad de la administración e iniciaron el método científico para la solución de problemas. En la manera como, recordemos que lo que es el desarrollo del pensamiento filosófico y en ese sentido, pues la manera como se articulaba con otras ciencias, la forma de pensar y de analizar cómo se tenían que hacer las cosas, pues ya de ahí podemos empezar a reconocer elementos más avanzados de cómo se iba a desarrollar lo que es la administración y cómo podía empezar a evolucionar una forma de pensamiento enfocado en buscar la mejor manera de hacer las cosas, que es lo que busca la administración. Llegamos a la civilización romana. Todos hemos escuchado hablar de esta civilización que tuvo un gran dominio de grandes extensiones de tierra y de comunidad, de población. Estamos hablando desde la era antes de Cristo, incluso después de Cristo. Podemos señalar cómo en los romanos, por ejemplo, establecieron la fabricación de armamento, cerámicas y textiles, es decir, empezaron a desarrollar arte, construyeron carreteras, organizaron empresas de bodegas, formaron gremios. Ellos emplearon una estructura de organización autoritaria basada en funciones. Y esa forma de organización pues sentó las bases de cómo ellos podrían ir generando un imperio mucho más grande y poderoso aplicando esas normas, esos principios y esa forma de organización que para su época y para su momento pues fue bastante exitosa porque les permitió consolidarse. Si nos remitimos a la Iglesia Católica, en toda la era en la que se ha desarrollado, ahí encontramos elementos importantes para ver cómo se aplicó la administración de la Iglesia Católica, de la manera como está estructurada. Destacamos, por ejemplo, la forma jerárquica descentralizada de control estratégico y también de políticas centralizadas, que hoy en día lo seguimos viendo. En la manera como está estructurada la Iglesia Católica, vemos una estructura lineal, pero que a su vez ejerce un control estratégico y que las ideas o la línea base de conocimiento pues está bastante concentrada, ¿verdad? Eso más que hablar de lo que tenga que ver con fe o de creencia, pues tomamos en ella
la manera como se estructuró para darnos cuenta que ahí hay una forma de organización que ha sido exitosa. ¿Por qué? Porque ha durado por muchos años y que gracias a esa estructura organizacional, pues sigue aplicando una forma administrativa que ha dado resultados. En los venecianos podemos encontrar que establecieron un marco legal para el comercio y los negocios. En ellos podemos encontrar una forma muy interesante de ejercer comercialización, es decir, en la manera como empezaban a intercambiarse productos con otras civilizaciones o con otras comunidades, pues empezaron a definir aspectos clave para que esa forma de comercialización pues le permitiera a ellos como comunidad desarrollarse. Entonces, estos antecedentes históricos que nos demuestran lo que indicaba al principio, que la administración siempre ha estado ligada al ser humano. ¿Por qué razón? Porque el ser humano es un individuo o más bien un ser social que para poderse desarrollar requiere trabajo en comunidad, requiere de otros. Y esa interacción con otros implica y hace inherente que la administración esté ahí presente para poder desarrollar la sociedad. Ya pasando entonces de lo que es la historia de la práctica de la administración, de lo que ha sido el ejercicio de la administración, pues llegamos a lo que es la evolución ahora sí del pensamiento administrativo, en lo cual podemos ubicarnos a principios del siglo XX, es decir, año 1600, perdón, 1900 en adelante es donde empiezan a existir teóricos, empiezan a darse personas que trabajaban en las organizaciones de la época y empezaron a desarrollar un pensamiento reconociendo la administración como una ciencia, una técnica y un arte. Esto se dio gracias a que, recordemos que por allá en 1850 se da la revolución industrial y hasta esa época pues la manera como la sociedad se desarrollaba era muy lenta, ¿verdad? Pero cuando ya se da esa primera revolución industrial que empieza la producción a gran escala, es decir, que las empresas empiezan a consolidarse porque ya el trabajo deja de ser tan artesanal y ya empieza a producirse en masa y las organizaciones empiezan a crecer, tanto las empresas como las organizaciones sociales, pues a partir de esa revolución industrial es donde empieza a que el pensamiento administrativo también empiece a enfocarse, a desarrollarse y a generarse teoría y conocimiento al respecto. Y por ello tenemos dos escuelas que son las escuelas básicas y en ellas están los fundadores del pensamiento administrativo. Entonces aquí entramos a estudiar lo que son las escuelas y los enfoques o formas de pensamiento en cuanto a la administración. Cada una se fue desarrollando en torno a un propósito, en torno a unos elementos de interés que sus autores veían importante identificar y caracterizar para ampliar lo que era el conocimiento de la ciencia administrativa. Entonces, esas dos teorías básicas, ¿cuáles vienen siendo? La teoría o escuela científica de la administración y la escuela clásica. La primera de ellas, la escuela científica, su autor principal es Frederick Taylor. Él y el autor de la escuela clásica, que es Henry Fayol, estos dos son considerados los padres del pensamiento administrativo. Estas escuelas se desarrollaron, una empieza, les decía yo que más o menos año 1900. em, este trabajo que inicia Frederick Taylor se da como un enfoque principal que buscaba era verificar y aumentar la eficiencia de la industria a través de la racionalización del trabajo. Entonces, Frederick Taylor, para la empresa en la que laboraba, ¿qué buscaba? Determinar la manera bajo la cual sus trabajadores o aquellos que pertenecían a esa empresa rindieran más
y para eso buscaba la especialización y hacer unos estudios muy rigurosos de cuánto tiempo desarrollaban haciendo una actividad operativa, qué movimientos ejercían y cómo mejorar la eficiencia de esos trabajadores. Por eso el enfoque principal de una teoría como la científica, pues no iba en función de las personas o de la estructura de la organización, sino pues en función de las tareas, es decir, en hacer más eficiente el trabajo. Por eso predominaba la atención en los movimientos que eran necesarios para ejecutar una tarea. El énfasis estaba en las tareas y con base en los resultados de las investigaciones que él iba haciendo con los trabajadores de su época, pues empezó a desarrollar un pensamiento o una teoría administrativa. Por su parte, por allá en Francia, otro investigador, Henry Fayol, también estaba empezando a generar investigación en torno a lo que era la práctica de la administración. Pero este autor no se enfocaba tanto en las tareas, sino en la estructura. Es decir, buscaba aumentar la eficiencia de las empresas, pero no estudió los tiempos y movimientos de las personas que trabajaban, sino buscando la manera de que la empresa estuviera mejor organizada. Es decir, él desarrolló una teoría en torno a los principios generales de la administración, de cómo podía una empresa, para ser más eficiente, dividirse por áreas funcionales, agrupar aquellas tareas y que las personas reconocieran puestos de trabajo mucho más claros y precisos para dedicarse a desarrollar esas tareas y que todo ese equipo pues aportara al desarrollo de una empresa, de una organización. Así entonces tenemos las dos escuelas fundantes del pensamiento administrativo, escuela científica y escuela clásica. Y a partir de estas dos escuelas, que fueron las iniciales, empiezan a desarrollarse una serie de otros autores, algunos fundadas o revisando los postulados que dejaron Taylor y que dejaron Fayol. ¿Para qué? Para aumentar ese conocimiento en torno a la ciencia administrativa o incluso para señalar otros enfoques que eran necesarios visualizar. Surgen entonces las otras escuelas que ustedes han venido estudiando a lo largo del curso, como por ejemplo la escuela burocrática. ¿Qué tenemos en la escuela burocrática cuyo máximo autor es Max Weber? Él planteaba o tenía un énfasis que estaba basado en la estructura. Su enfoque estaba dirigido a maximizar la eficiencia en la organización, pero a través de la estandarización del desempeño de los trabajadores. Es decir, que lo que se buscaba era, este autor destacaba que había que definir claramente normas, procedimientos, instrucciones para que los trabajadores realizaran correctamente su trabajo, estandarizar lo que los trabajadores tenían que ejecutar dentro de la organización. Surge también otra escuela que es la estructuralista. En esta se destacan autores como James Burnham. También Max Weber hizo aportes a esta escuela estructuralista, que también el énfasis estaba en la estructura, pero aquí el enfoque estaba basado en visualizar la organización como unidades grandes y complejas donde debían interactuar muchas personas que comparten algunos objetivos en la organización. Entonces, en esta escuela se introduce el concepto de hombre organizacional y se incluyen términos como organización formal e informal. Es aquí donde se empiezan a analizar la forma como los individuos interactúan y se relacionan en una organización para poder cumplir las tareas que se les pide desarrollar. Surgen otras escuelas como la neoclásica, la escuela de las relaciones humanas. ¿Qué identifica la neoclásica? Aquí hay muchos autores destacados. Tenemos a Peter Drucker, a Ernest Dale, a Cons, a O'Donnell, entre otros, que también buscaban desarrollar pensamiento administrativo enfocado en la estructura.
Ellos defendían la postura de la administración como una técnica social, analizaban ventajas y desventajas de centralizar el trabajo o descentralizarlo. Hicieron un gran énfasis en sus aportes teóricos a lo que son las funciones del administrador, cómo un buen líder se puede desempeñar, qué es un buen jefe, qué es un buen gerente de una organización. Y también para la época se empieza a desarrollar una corriente de la teoría de las relaciones humanas. Esta corriente o esta escuela del pensamiento administrativo ya no se enfocaba tanto en lo que tenían que hacer los trabajadores dentro de la empresa para ser más eficiente, sino que autores como Elton Mayo, como Kurt Lewin, como Mary Parker Follett, hicieron un énfasis importante y detuvieron o centraron sus estudios en decir, un momento, hay que tener en cuenta que los trabajadores son seres humanos y debemos analizar cómo se dan esas relaciones de estas personas dentro de una empresa de tal manera que se le dé la importancia necesaria a esas personas que trabajan en la organización y así, pues si tienen las condiciones necesarias, puedan ser más eficientes. Por eso decimos que el enfoque principal de esta teoría es hacia las personas que trabajan en la empresa. La preocupación por las máquinas y las tareas ya no se ven acá. Aquí son desplazadas por darle importancia al ser humano y a la interacción que surge entre ellos. Y entonces predomina el interés por conocer aspectos psicológicos, aspectos sociales de esas personas. El énfasis entonces estaba dado en las personas que trabajaban en la organización. Y aquí surgió pues una corriente que de ella derivaron muchos otros autores que vemos entonces cómo en la ciencia administrativa empieza a desarrollarse también otra ciencia que es clave, que es la psicología, pero aquí traída al campo de las organizaciones, que son las otras escuelas que ustedes también estudiaron o han venido estudiando en el curso. Tenemos la escuela del comportamiento organizacional. Aquí tenemos autores destacados como Alexander Simon, pero también encontramos a McGregor, a Barnard, a Killer, incluso a Abraham Maslow. Recordemos que cuando se habla de psicología y de aquellos elementos de la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, hablamos de una escala jerárquica. Aquí hay unas necesidades básicas y ese planteamiento lo hizo un autor muy conocido en el campo del desarrollo del comportamiento organizacional. Entonces hablamos de la pirámide de Maslow que señalaba ese cumplimiento de esas necesidades básicas y que si estaban satisfechas, pues surgían otro tipo de necesidades hasta llegar a un nivel superior que son las necesidades de autorrealización. Y esta teoría surgió por allá en la década de los 40 como una respuesta también a la necesidad de estudiar a las personas en el ambiente laboral, de qué condiciones deberían tener para que su trabajo, su desempeño en la organización pues fuera mucho más exitoso. Surge entonces la teoría del desarrollo organizacional que busca el incremento y el desarrollo de esas capacidades de las personas en la empresa. Entonces, con estudios desarrollados por allá en la década de los 60, como el de autores como Rogers, Diamond, Watson, entre otros, miraban cómo era que se desenvolvían esos grupos sociales dentro de la empresa, de tal manera que se encontraran factores motivacionales que les hicieran a los trabajadores tener un mayor alto grado de compromiso con la empresa y así pues lograr desarrollar aún más la organización. En estas teorías nosotros ¿qué encontramos? Encontramos un énfasis en las personas, en estas últimas que hemos mencionado. Pasamos a las otras dos, bueno, hay incluso otras escuelas más que se estudiaron o se han venido estudiando en el curso, que es la de la contingencia.
¿A qué hace referencia esta escuela de la contingencia? Los autores de esta escuela indicaban de que había que tener en cuenta que el desarrollo de las organizaciones no se daba siguiendo un solo modelo, que el mundo, que el escenario o el mundo es muy cambiante y por lo tanto las cosas son relativas. De esa manera las empresas tenían que estar preparadas para diferentes escenarios. Esa es una teoría reciente, surgió a finales de la década de los 70. Su énfasis es en el ambiente y en la tecnología de la organización, de tal manera que planteaba que la empresa tenía que estar preparada para desenvolverse y para enfrentarse a diferentes escenarios. No debía tener una única ruta de desarrollo, sino que en esa manera de poder progresar debía tener en cuenta que habían situaciones que tal vez se podían presentar y que la empresa debía tener esa capacidad de ser contingente, estar preparada para enfrentarse a algunas situaciones. Tenemos la teoría de sistemas de la administración desarrollada por Ludwig von Bernal-Free, que esta teoría de lo que es el pensamiento administrativo destaca que hay que entender la empresa como un sistema y que ese sistema es abierto. ¿Por qué razón? Porque afuera de la empresa hay muchos actores que interactúan con la parte interna de la organización y que todo lo que ocurre por fuera de la empresa afecta a la empresa, a la organización, y lo mismo que lo que ocurre dentro de la organización debe estar en función de lo que hay en el entorno. Y que lo que hace que una empresa cambie o transforme, pues es la puesta en marcha de algo que nosotros conocemos como el proceso administrativo, que muchos autores han hablado de las etapas y que eso se condensa en lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces el énfasis de esta teoría pues es en señalar que hay varios actores y que hay elementos tanto internos como externos que se deben reconocer y que la empresa es un sistema abierto que debe estar preparado para enfrentar las diferentes necesidades y requerimientos de su entorno para ser exitoso. Llegamos a otra escuela como lo es la Escuela Matemática de la Administración. Aquí, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? El pensamiento administrativo se ha desarrollado tanto con el apoyo de las tecnologías de la época de la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de 1950 en adelante, al punto de que ya la matemática se empieza a utilizar para hacer de la administración una ciencia mucho más profunda. Y es aquí donde surgen elementos de lo que es la lógica y el cálculo matemático que se utilizan para planear, para programar actividades y que permitan la acertada toma de decisiones. Entonces aquí surge todo lo que tiene que ver con la investigación de operaciones, con la teoría de colas, con grandes corrientes de la matemática que se usan en el campo administrativo. Este enfoque matemático le dio una relevancia aún más profunda a lo que era el pensamiento de la administración y permitió desarrollarlo de una manera mucho más profunda desde el punto de vista de lo que es el conocimiento científico. Entonces, muchos autores trajeron al análisis de lo que es la administración lo que son las matemáticas. ¿Para qué? Para desarrollar modelos de toma de decisiones, para desarrollar modelos de planeación, modelos de control que basados en herramientas estadísticas, en herramientas predictivas, en herramientas prospectivas, incluso hoy más en día, pues se pudieran poner en práctica al servicio de lo que es la administración. Y estas no son las únicas escuelas o enfoques del pensamiento administrativo que se han desarrollado. Si ustedes consultan literatura relacionada con el pensamiento administrativo, van a encontrar otra serie de escuelas que también se articulan, pero que como hemos venido viendo hasta ahora, pues hacen parte de esa evolución
de lo que es el pensamiento y la práctica de la administración. Llegamos a una época más reciente para hablar de lo que son las propuestas contemporáneas, lo que también ha llamado megatendencias administrativas. Estas empiezan a desarrollarse ya más cerca al año 2000. Estamos hablando en la década de los 80, 90 e incluso inicios del nuevo siglo y el nuevo milenio, con autores y con movimientos administrativos, no movimientos administrativos, sino movimientos del pensamiento administrativo que buscaban enfocar prácticas en la empresa que las hicieran aún mucho más competitivas. Y esto se da por diferentes situaciones. Recordemos que a finales de los 80 se da, por ejemplo, empieza a aparecer el Internet, que vino a revolucionar la forma o muchas formas en la que de organización social. A finales de los 80 se da la apertura económica, entonces los países se abren al mercado mundial y se da ese gran salto hacia la globalización, y eso llevó a que las empresas tuvieran que nuevamente reevaluar las prácticas que venían desarrollando para encontrar nuevas y mejores maneras de poder ejercer la administración. Y es por eso que en el curso estudiamos 4 propuestas contemporáneas de administración que han sido muy importantes y que muchas organizaciones las han utilizado y que gracias a ellas pues han logrado un nivel de desarrollo mucho mayor. Incluso gracias a ellas pues es que han logrado sobrevivir en un mundo globalizado y altamente competitivo. Una de ellas es la reingeniería. Hammer, a finales de los 80, con sus estudios, demostró la conveniencia de que en las organizaciones se hiciera un rediseño del proceso que ejecutaba las organizaciones, es decir, un cambio drástico en la manera como las empresas hacían las cosas. ¿Qué buscaba la reingeniería? Lo debemos asociar siempre con una palabra: cambio. Reingeniería es cambio y cambio radical. Es decir, que una empresa cambiara totalmente la forma como hacían las cosas. Lógicamente, ese cambio tenía que ser para mejorar. Había que hacer, dejar de pensar que lo que se hacía era lo mejor para considerar que había otra forma de hacerlo mucho más efectivo y mucho más eficiente. Y a eso le apuntó la reingeniería. Por eso muchas empresas se reinventaron, cambiaron totalmente, por decir algo, la forma en que fabricaban un producto o la manera como contrataban algún servicio. Eso les llevó a que tuvieran que replantearse y reevaluarse muchas cosas al interior de la empresa, pero siempre buscando esa eficiencia. Otra propuesta contemporánea es el benchmarking, que es una tendencia administrativa que nace en Estados Unidos, también a finales de los 70, 80, y que consiste en evaluar y analizar la manera como la mejor empresa del sector a la cual pertenece, en la cual yo trabajo, poderme comparar con lo que hace esa empresa y poder tomar puntos de referencia para aplicarlas dentro de la organización. Dicho en palabras más cotidianas, lo que el benchmarking buscó es que una empresa se pudiera comparar con la mejor empresa de su sector, de tal manera que pudiera adaptar esas prácticas a su organización para también mejorar. Otros dicen es copiar. Correcto, pero no es copiar por copiar, sino que copiar, adaptar y poder potencializar lo que sí puede aplicar la organización. Entonces una empresa no se compara con las que están a la par de ella, sino que se compara con aquellas empresas que son líderes en ese sector, en ese segmento, y adapta lo que le sirve de esa organización para también poder potenciarse. Tenemos el outsourcing, otra destacada estrategia que se desarrolló en las organizaciones
década de los 80 y 90. Esta estrategia eh, eh, permitió que las empresas delegaran la ejecución de algunas actividades que son altamente especializadas y que realizaba una empresa y que las delegara en otra organización, es decir, el uso de recursos exteriores a la empresa para realizar actividades que tradicionalmente ejecutaba personal interno de la organización. En otras palabras, ¿qué es hacer outsourcing? Es subcontratar algunas actividades o servicios. Me explico. Una empresa se dedicaba a fabricar X producto, entonces tenía su línea de producción, pero también se dedicaba a fabricar el empaque o el embalaje para ese producto terminado. Eso fue en un momento en que las organizaciones crecieron horizontal y verticalmente mucho, pero se dieron cuenta que estar enfocados en tantos procesos tal vez las desgastaba más y no las hacía tan eficientes. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron subcontratar, siguiendo el ejemplo que les estoy dando, subcontratar la fabricación de los empaques para entregárselo a otra empresa que se encargara de eso, que si esa otra empresa se dedique exclusivamente a eso, pues tal vez lo pueda hacer a un costo mucho más barato que al que yo lo estaba haciendo y eso a mí me va a beneficiar también porque yo me voy a enfocar en lo principal que es en mi unidad de negocio, en el producto que yo estoy elaborando. Hacia eso se enfocó el outsourcing. Y otra estrategia o megatendencia administrativa es el empowerment. Este tuvo un enfoque de carácter o enfocado en las personas. ¿En qué consistió? Hubo una época en donde las personas, a los trabajadores o a los colaboradores de mediano rango, poco se les tomaba el concepto, las opiniones que tuvieran. Y como esto viene desde lo que fue el desarrollo del pensamiento administrativo enfocado en las personas, es decir, en el desarrollo humano, se encontró la importancia de empoderar a las personas, hacerlas convencer de que son capaces de tomar decisiones importantes para la empresa, que pueden desarrollar habilidades y competencias para hacer muy bien sus tareas y en ese mismo sentido pueden tomar decisiones que son acertadas para el futuro y el buen funcionamiento de la organización. Entonces, empowerment es empoderar a las personas para que hagan mejor su trabajo, para que no siempre sientan que tienen que tener un capataz o un jefe que los esté mirando de tal manera que hagan las cosas bien, sino que por el contrario, si hay motivación, si están empoderados, pues van a tener esa capacidad de trabajar comprometidos para alcanzar correctamente eh, los objetivos de la organización y no siempre tendrán que estar supervisados. Además, que no todo lo tienen que preguntar, que hay decisiones que ellos pueden tomar y que van a ser acertadas porque contribuyan al buen funcionamiento de la organización. Bien, bueno, hasta ahí entonces con lo que hemos indicado acerca de estas escuelas del pensamiento administrativo y de estos enfoques, los estudiantes que están participando hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte? O tal vez la doctora Nolvis, no sé si considere algo por agregar o complementar. Hemos estado haciendo un ejercicio de repaso, de evolución de estas teorías, de estas escuelas y estos enfoques del pensamiento administrativo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte sobre ello, adelante. Bien pueda, que ya vamos a ir a la otra parte de este CIPAS, que es hablar acerca de la tarea número 4. Mido, no veo preguntas en el chat. Ok, A ver, por perfecto. aquí. Mm, Ya. No, no hay preguntas en el chat, ¿No? mi doc, y bueno, no tengo nada que agregar. Su explicación ha sido excelente y espero pues que los estudiantes hayan puesto mucha atención. La verdad es que esto del pensamiento administrativo es como un cuento, ¿no? La evolución,
cómo viene todo este proceso desde que el hombre existe prácticamente. Yo a veces digo, la administración existe desde que existe la humanidad, desde que existe el hombre. El Es hombre correcto, sí, buscaba señora. las formas de asociarse, de buscar sus alimentos, ¿verdad? De buscar su forma, su vestido, cuando era nómada, que usted lo dijo, y cómo con el pasar del tiempo, em, y en la medida en que las cosas cambian, la vida cambia, se vienen dando, digamos, formas de administrar, ¿verdad? Y llegamos ahora hasta estas propuestas contemporáneas que vienen siendo como estrategias también para aplicar en la administración. Y precisamente todas estas estrategias surgen por como para estar a la vanguardia, ¿no? De los cambios tecnológicos, de los cambios sociales, culturales que se dan a lo largo de la vida. Y seguirán surgiendo nuevos cambios, nuevas cosas, nuevas estrategias. Miren que ahorita se habla de la inteligencia artificial en la administración, ¿no? Recientemente incluso hubo una charla sobre eso muy buena, muy práctica también, de cómo va a intervenir la inteligencia artificial en la administración. Entonces, bueno, mis estimados estudiantes, esto de verdad es fascinante, fascinante. La administración es muy bonita, y la idea es bueno, contagiarlos a ustedes también de estos temas tan interesantes. Entonces, no, continuemos, mi doc. Yo creo que la doctora Luz Miriam, yo creo que ingresó, no sé, ella estaba por ahí, que estaba en otro enlace, creo yo. Pero bueno, creo que aquí está la doctora Luz Miriam también, es otra de las docentes coordinadoras de este encuentro CIPAS, para que los estudiantes sepan, pues, que aquí está también su docente. Entonces, continuemos, mi doc. No sé si pasa de una vez a la parte Sí, señora. de cómo hacer un CIPAS, o si considera antes, miramos cómo hacer, perdón, un crucigramas, no un CIPAS, perdón. No sé si desea y Sí, sí. miramos antes como la guía, no sé, usted tiene la vocería y es el coordinador principal de este CIPAS. Bueno, Y muchas gracias, Doc. sí, bueno, no, señor, a Sí, usted señora. por... Bueno, entonces, en efecto, la otra parte, vamos a irnos hacia la manera como podemos elaborar el crucigrama, pero como bien lo dice la doctora Nolvis, nos conviene y es importante que todos tengamos claro por qué vamos a hablar de herramientas de cómo elaborar un crucigrama y por eso pues vamos a remitirnos a la guía de actividades que está planteada para esta fase. Entonces, permítanme, vamos a revisar la guía. Voy a compartirla por acá y miramos, hacemos ese breve repaso de lo que se indica en la guía de esta fase. ¿Me confirman, por favor, si ya la están visualizando en su pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Sí, doctor, Permítanme, ya yo se ve. voy a cerrar mi cámara con el fin de que nos concentremos ya en lo que vamos a ver ahora, que es la guía y la manera, las herramientas que podemos utilizar para hacer esta actividad. Entonces, miremos que esta tarea 4, lo primero que hay que destacar aquí es que miren que esta es una actividad colaborativa, ¿sí? Es las anteriores tareas que han desarrollado. Tienen un fuerte componente de trabajo individual. Esta tarea número 4, que es de profundización, la interacción de los integrantes del grupo para poder realizar correctamente este ejercicio. Tiene un peso máximo de 80 puntos. Inició el pasado 14 de abril y tenemos hasta el 11 de mayo, es decir, nos quedan aproximadamente 14 días para desarrollar este ejercicio. Aquí estamos poniendo en ejercicio el tercer resultado de aprendizaje, en el cual
lo que ustedes van a demostrar es cómo han apropiado el tema de los principios de las escuelas del pensamiento administrativo y de las propuestas contemporáneas. ¿Cuáles propuestas contemporáneas? Las cuatro últimas que acabamos de explicar ahora. Estamos enfocándonos en empowerment, en outsourcing, en benchmarking y en reingeniería, además de las escuelas que ya mencionamos inicialmente. ¿En qué consiste? Bueno, ¿y para qué? Pues a través de actividades que permitan encontrar la aplicación de esas escuelas en las organizaciones de hoy. Por eso va muy ligada a la actividad, a la tarea 3 que ustedes también desarrollaron. ¿En qué consiste esta actividad? Pues lo primero que cada estudiante debe haber realizado es un repaso de todos los temas estudiados en el curso para llegar a, de forma grupal, diseñar un crucigrama que contenga 10 preguntas con su respectiva respuesta de los temas relacionados que ya mencionamos. Como son 5 estudiantes y todos los integrantes del grupo participan, son 5, pues cada estudiante propone 2 preguntas con su respectiva respuesta para el crucigrama. Si saben que no todos interactúan o al interior del grupo ustedes establecen una microagenda y dicen hasta tal fecha vamos a recibir los aportes y un compañero no aportó, pues yo los invito a que entonces alguien tome la iniciativa y plantee las otras preguntas que queden faltando de tal manera que las reúnan las 10 y puedan empezar a estructurar el crucigrama. Tener en cuenta pues las escuelas que ya repasamos, las propuestas que mencionamos y para la creación de las preguntas buscar palabras que se relacionen con estos temas vistos, asegurarse de que las palabras se crucen de una manera lógica pues para poder armar el crucigrama. Y miren acá el documento que hay que entregar. El documento final debe tener portada, lógicamente relacionando el nombre de aquellos integrantes del grupo que sí hayan participado. Deben indicar cuál es el objetivo de esta tarea, un objetivo general y 2 objetivos específicos, está bien. La captura de pantalla de la participación en el foro, entonces si los 5 integrantes participaron, pues una captura de pantalla del aporte que realizó cada uno con las preguntas. Luego el crucigrama que diseñaron en la herramienta que hayan elegido. Luego van las conclusiones del trabajo. Recuerden que las conclusiones se redactan en función del logro de los objetivos que estaban trazados, ¿verdad? Y la bibliografía, lógicamente aplicando normas APA. Ahora bien, como es un trabajo grupal, no es que todos los integrantes van a cargar el trabajo, deben ponerse de acuerdo para que solamente un integrante del grupo, a nombre de todos, en el espacio que corresponde de evaluación, en el momento intermedio, tarea 4, cargue el documento final. Ya ustedes saben que se debe tener en cuenta. Las indicaciones, pues leer comprensivamente la tarea 4, hacer repaso del material. Aquí vale la pena una recomendación muy importante, muchachos. Hemos visto en algunos grupos que sugieren o invitan a que se pongan de acuerdo, comparten el número telefónico y creemos que algunos proponen que a través de WhatsApp ustedes desarrollen esta actividad. Y la aclaración es que lo hemos venido haciendo en los foros, aunque el WhatsApp o la llamada telefónica les pueda servir para ponerse de acuerdo en algo mínimo, no debe ser el medio de comunicación entre ustedes. El medio de interacción correcto debe ser el foro que se creó, porque cuando nosotros vamos a calificar el trabajo, pues vamos a revisar en el foro cómo fue la interacción de cada estudiante y resultará algo ilógico que un estudiante que nunca aportó en el foro resulte relacionado en el trabajo y diciendo que sí entregó aportes cuando en el foro no están registrados. Entonces, recomendación para todos los grupos y para todos los estudiantes, sus aportes, sus avances, su interacción debe quedar registrado es dentro del foro, no por otros medios, no por correo, el correo personal que ustedes tienen, no, debe ser a través del foro.
Y aquí dentro de la guía ustedes encuentran también, bueno, indicación para los aportes individuales, seleccionen los temas sobre los cuales va a trabajar y diseñar las preguntas. Tengan en cuenta que esas preguntas deben utilizar frases o palabras pues que estén relacionadas con las temáticas y que permitan que se crucen las letras con las de otras palabras para que se pueda armar el crucigrama. Miren que aquí la guía lo dice textualmente. No se aceptarán evidencias enviadas por WhatsApp u otros medios. El foro de discusión de la tarea 4 ha sido creada precisamente para que todos puedan participar en este espacio. Entonces, muy atentos con ello. Ahora, las evidencias para desarrollar pues son la construcción del crucigrama y también la construcción del trabajo final. Y la guía nos plantea 3 herramientas en línea que nos pueden servir para hacer ese crucigrama, que es lo que vamos a revisar ahora en este momento. Ya vamos a ir allá, pero terminemos esto. En cada grupo deben elegir un solo integrante que entregue el trabajo, ya lo dijimos. Antes de entregar el trabajo solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos señalados en esta guía y solo se deben incluir como autores del trabajo a los integrantes que de verdad hayan participado. Bien, pues la guía nos plantea 3 herramientas en línea que podemos utilizar. Una es Educima, otra es Puzzle y otra es EducaPlay. Vamos a ir a ellas para revisar cada una, algunos elementos básicos o características que tienen, a ver cuáles nos pueden servir para y cuál vamos a utilizar para hacer este ejercicio. Veo por aquí una manito levantada antes de ir a mostrarles estas herramientas, entonces escucho a Yuri Michel. Adelante. Tutor, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Lo que pasa es que Adelante. yo he tratado de comunicarme con mis compañeros, pero pues no he obtenido respuesta. Publiqué en el foro, pero ninguno me contestó. Entonces, en ese caso, ¿qué podría ser mi trabajo individual? Yuri Marcela, y esa es una interesante pregunta y otros estudiantes pueden estar pasando por la misma situación. Yo qué les sugiero, ustedes que son juiciosos, que de hecho están participando en este CIPAS, en el foro coloquen una fecha límite en donde digan, bueno, compañeros, yo tomo la vocería o la dirección del equipo y para podernos organizar correctamente, sugiero que hasta tal día los integrantes que vayan a participar para el desarrollo de esta actividad presenten sus avances. Si a esa fecha algún integrante no ha presentado su aporte, entenderemos que no va a trabajar grupalmente y entonces ya quienes hayamos interactuado somos los que vamos a avanzar. Si llega a esa fecha, esa microagenda y ese plazo que proponen, han participado 2, 3, pues entre esos 3 desarrollan entonces ya todo el trabajo. Si solamente Yuri en su grupo participó, usted puso un plazo de tal fecha y los demás integrantes no se dieron por interesados, pues si se llegó a esa fecha, pues creo yo que puede avanzar sin ningún inconveniente de manera individual. Pero es importante que eso quede estipulado ahí en el foro, ¿no? Ah, ok, sí, señor. Muchas gracias, tutor. Ok, con gusto. No sé si la doctora Nolvis quiere hacer alguna otra precisión. Sí, doctor Guillermo. Aquí en este caso, mis estimados estudiantes, bueno, hay una circular rectoral del rector de la universidad que dice que los aportes hechos en el foro, que sean, digamos, que ustedes los compartan, faltando 3 días para el cierre de la actividad, no serán tenidos en cuenta, ¿sí? Aún nosotros, los docentes, hay veces siendo buenas personas, les aceptamos los aportes hasta con 2 días antes del cierre de la tarea. Entonces, como les dijo el profesor Camero, pongan ustedes un límite, o sea, la persona, de pronto alguien que tome la vocería en el foro colaborativo y les diga, estimados compañeros, por favor, las preguntas deben de relacionarlas en el foro, por ejemplo, faltando 4 días o 5 días para que les dé tiempo de consolidar el trabajo. La tarea creo que cierra, si no estoy mal, mi doc Camero, el 11 de mayo, ¿cierto? Entonces, ya faltan pocos días. Pueden colocarse fecha como muy tarde para estar compartiendo las preguntas
el próximo 7 de mayo, 7 u 8 de mayo, ¿sí? De acuerdo, Como sí, muy señora. tarde, para que puedan consolidar un buen trabajo. Esa es mi sugerencia también. De acuerdo, sí, señora, es correcto. Sí, hay que entender que los estudiantes, hay unos estudiantes muy juiciosos y pues no quieren dejar pasar el Sí, tiempo sí, para culminar y pues no debieran resultar afectados por aquellos que dejan todo para claro última que hora. sí, Entonces me parece muy prudente la claro opción que de que sí. puedan tomar hasta la fecha que propone la doctora Nolvis y pueden avanzar. Así que si un estudiante, por ejemplo, ustedes mismos también se dan cuenta que ingresa después y dice que va a hacer sus aportes, pues es importante que ustedes en el foro le dejen claro a ese estudiante pues que ya van a trabajar entre los otros integrantes o si ustedes como grupo considera que les da el tiempo para coger las preguntas que él hizo e incluirlas en el trabajo, pues ya es decisión de ustedes, del Así grupo. es. Pero por eso es importante que haya alguien que lidere el grupo, ¿sí? No todo el mundo esperando que alguien se manifieste, sino que pues alguien tome la vocería al interior y pueda empezar a dinamizar el trabajo. Bien. Entonces, vamos ahora sí a observar las herramientas, a mirar cómo las podemos utilizar para construir este crucigrama que nos solicita acá esta actividad. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Ya se ve, sí, señor. Perfecto. Entonces, miren estudiantes que este ejercicio es muy importante, muy sencilla y oportuna de los integrantes. Si estamos visualizando la pantalla, la primera herramienta que nos plantea la guía es Educima. Es una manera muy sencilla de construir ese crucigrama. Copiamos el enlace que está en la guía o en el navegador escribimos Educima para generar crucigramas y aquella herramienta que nos indique que es para generar este crucigrama, pues nos va a llevar a esto que ustedes están viendo en pantalla. Facilidad de Educima, no tenemos que hacer ningún registro. Aquí podemos empezar a trabajar de una manera muy sencilla. Estando aquí en generador de sopa de letras, ¿qué podemos escribir? Pues es conveniente que le demos un título a nuestro trabajo, a nuestro crucigrama. Entonces, pues ustedes le dan el título como consideren de la mejor manera. Por ejemplo, una idea, crucigrama, guión grupo 25 o crucigrama pensamiento administrativo, grupo tal. Bueno. El subtítulo es opcional. Aquí pueden ustedes dejar información adicional o alguna palabra clave, bueno, como ustedes quieran hacer. Y aquí van ustedes ya en la parte inferior, van a encontrar 15 espacios para poder armar el crucigrama. Entonces, aquí van las palabras. Empiezo a escribir, por ejemplo, eh, voy a escribir aquí algunas de las escuelas que estudiamos, científica, científica, para que vean cómo se va armando el crucigrama. Vamos a escribir escuela neoclásica, escuela matemática, escuela, por ejemplo, si vamos a escribir, miren, desarrollo organizacional, miren que solamente me deja escribir una cierta cantidad de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 caracteres. Aquí no me deja escribir palabras más extensas. Estructuralista. En fin, y al frente de cada una, pues tengo que colocar la pregunta o la frase que le identifica, ¿no? Por decir algo clásica, escuela fundante del pensamiento administrativo, cuyo autor es Frederick Taylor. Y así sucesivamente para cada una de ellas. ¿Qué nos vamos a dar cuenta que en la medida en que ya tengamos varias palabras, pues entonces aquí ya en la parte final, ustedes lo van a configurar. La recomendación es que no lo dejen público, sino que lo dejen privado
para que pues sean ustedes los que puedan, los integrantes del grupo, para poder entrar y descargarlo. Cuando ya tengamos todas las 10 palabras, entonces seleccionamos aquí, le damos subir y él nos va a empezar a generar el crucigrama. Miren, aquí hay un ejemplo de cómo me generó con aquellas que yo le escribí. Él empieza a indicarme automáticamente cuáles pueden ser horizontales, cuáles son verticales. Y aquí tengo la opción de esconder las opciones de respuesta para descargar el crucigrama vacío, ¿sí? O puedo mostrar las opciones de respuesta. Si no me gustó esta estructura del crucigrama, puedo darle clic aquí en este botón, ajustar, para que él me lo cambie y me muestre otra manera como puede cruzar las palabras, pegarlo como una imagen, formato PNG o como archivo PDF. También me da la opción de compartir un enlace para poder visualizar en línea el crucigrama. Como ustedes lo tienen que adjuntar en un trabajo, ¿verdad? Pues lo correcto es que lo descarguen, ya sea como imagen o como PDF, o bueno, lo correcto será como imagen para que pues teniendo tanto el crucigrama como las opciones aquí pues sepan ubicarlo correctamente dentro del trabajo. Así de sencillo es utilizar este generador de crucigramas con la herramienta Educima. Tenemos otra opción que nos indica la guía y que es hacerlo a través de esta otra herramienta, permítanme por aquí, que se llama puzzle.org. También de manera muy... Ah, bueno, yéndome a la anterior, si no me gustó y quiero hacerle algún ajuste, algún cambio, pues entonces puedo ir de nuevo a las palabras, puedo retornar a donde estaba construyendo en la otra página y seguirlo complementando, quitando alguna frase y volver luego a darle subir para poder construir el crucigrama. Vamos ahorita entonces con esta otra herramienta, puzzle.org. Igual, cuando entramos, buscamos la opción que diga crear crucigrama y la ventaja es que aquí en tiempo real de una vez él me va mostrando cuál opción me va estructurando el crucigrama. Voy a copiar las mismas que tenía acá en la otra. Entonces, la palabra con su respectiva descripción, ¿verdad? Miren acá. Ya para las otras voy a copiar solamente las palabras, que estas deberán ser el resultado de los aportes que entregaron los integrantes que sí participaron. ¿Verdad? Matemática, citar algún ejemplo. Aquí, bueno, una limitante que ustedes ya se dieron cuenta acá es que hay un determinado número de caracteres que yo puedo colocar. No me deja, aquí creo que sí, ya mire. Estructuralista, aquí incluso si quiero escribir desarrollo organizacional, mire que aquí sí me deja escribir todo. Aquí puedo colocar una descripción, aquí otra. En definitiva, puedo colocar varias descripciones y como son 10, entonces aquí le doy a añadir contenido y me van apareciendo las otras palabras que yo voy a organizar. Por ejemplo, voy a escribir Henry Fayol. Voy a agregar otra. Vamos a agregar una que haga referencia a reingeniería. Bueno, y así sucesivamente. Cuando, mire que aquí él me va mostrando la opción del crucigrama, cómo va quedando. Y cuando ya tenga todas las palabras con su respectiva descripción, pues entonces le doy guardar cambio. Y listo, aquí ya puedo visualizarla como sería. La puedo ampliar acá en pantalla más amplia para ver cómo está. Aquí me da la opción. Si no me gusta esta estructura, lo puedo cambiar. Él me va a generar otro esquema de crucigrama. Aquí él me puede mostrar las palabras con su respectiva descripción. Aquí vuelvo a visualizar pues ya con la respuesta o si lo quiero vacío o con la respuesta como es. Y aquí me da la opción de imprimirlo
o descargar el crucigrama generado, con cuáles serían horizontales, cuáles serían verticales, y pues también con hay que saberlo descargar para que pueda tomar la imagen y adecuarla adecuadamente allá en el documento. Bien, entonces miren que en esta de Puzzle, si quieren, que pueden crear una cuenta, pero des en cuenta que no es necesario hacerlo. Normalmente ingresando de una vez al enlace les va a permitir hacer el ejercicio. Y la otra que podemos utilizar es EducaPlay. ¿Qué pasa con EducaPlay? En este caso sí hay que iniciar sesión. Si no tienen creada su cuenta, pues entonces aquí en iniciar sesión le van a crear, van a hacer un registro. Lo mejor es hacerlo con su cuenta de correo electrónico. Yo ya tengo aquí una cuenta creada, entonces yo estoy ingresando con mi cuenta institucional. Ahí le van a preguntar para qué es, si usted es estudiante o si la requiere para tema de estudiantes de primaria, universidad, en fin, ustedes lo configuran. Y ya estando aquí, pues entonces le damos clic en crear cuando ya estamos logueados. En EducaPlay hay diferentes herramientas que se pueden utilizar. Mapas interactivos, video quiz, adivinanza, ruletas, tests, en fin. Y aquí vamos a encontrar al lado de sopa de letras una que se llama crucigrama. Entonces le damos clic aquí, entonces le damos el título al crucigrama. Voy a copiar el mismo título que le di acá en la otra herramienta, a modo de ejemplo. Y le doy enter y él empieza a procesar para mirar a ver si hay crucigramas ya generados, o si no, pues entonces para yo poder empezar a estructurar el mío. Aquí entonces ya empiezo si quiero, aquí hay un video tutorial de explicarme cómo crear el crucigrama, y aquí entonces ya empiezo a añadir. Entonces la palabra por palabra, con su respectiva definición. Añadir palabra. Con su respectiva definición. Y así se va haciendo el ejercicio. Y aquí en opciones, él me indica si quiero colocarle tiempo, si quiero colocarle una imagen de fondo, si quiero dejarlo público. Aquí en información, pues en qué idioma, aquí está el título, una descripción que la puedo ajustar, si lo quiero especificar para algún nivel educativo, qué etiquetas o qué palabras quiero dejar ahí. Y ya cuando tengo todas las palabras agregadas, pues entonces le doy en previsualizar, y él me va a permitir aquí generar un enlace que me permite ver en línea el crucigrama. Aquí lo está él publicando, y entonces con el enlace yo puedo ir a ver el crucigrama, a ver cómo quedó estructurado, pero aquí mismo también puedo ir a editarlo. Aquí lo tengo hecho yo, mire, aquí está el crucigrama del grupo 25, imprime tu juego. Aquí tengo la opción de imprimirlo como PDF, o puedo generar la opción que quiera. Lógicamente, después de que ya tenga todas las opciones, la característica de EducaPlay es que principalmente es como lo más clave es para compartir una URL y que se pueda diligenciar en línea. Es lo que más permite trabajar EducaPlay. Pero aquí tenemos estas tres opciones de herramientas. Miren que todas muy útiles. Yo saqué por aquí, permítanme, les comparto como un comparativo de estos para que ustedes tengan la oportunidad de decir cuál van a utilizar. Permítanme, les comparto aquí. Están mirando de nuevo la presentación, la PPT que estaba mostrándoles hace un momento, ¿verdad? ¿Están viendo la presentación? ¿Me confirman? Sí, sí se ve, sí, señor. Sí, señor.
Voy a Listo. compartirle los enlaces aquí. Bueno, aquí tenemos entonces como algunas características de cada una de las herramientas. En Educima, ¿qué ventajas tiene? Que permite descargar el crucigrama como PDF o como imagen y que es ideal para impresiones. ¿Qué desventaja tiene? Que el diseño visual es básico, que no genera crucigramas interactivos en línea y que tiene pocas opciones de personalización. En Puzzle.org, ventajas que los crucigramas son interactivos y dinámicos, permite compartir en línea, tiene opciones de personalización avanzada y tiene una interfaz más moderna y atractiva. La desventaja es que la versión gratuita tiene limitaciones, ¿verdad? No permite hacer muchas ediciones. Y si quiero guardar el trabajo, ahí sí necesito registrarme para poderlo ver después de que lo haya creado, ¿no? Puede ser más complejo de manejar si es primera vez y se me dificulta un poco de pronto el manejo de estas herramientas en línea. En Educaplay, ventajas que es bastante robusta la plataforma, que se pueden combinar crucigramas con otras actividades, pero esto no es lo que requerimos en este caso. Resultados fácilmente compartibles online. ¿Qué desventajas tiene? Que para poder trabajar el crucigrama necesito registrarme obligatoriamente, que trae publicidad en la versión gratuita. Entonces, si ustedes comparten el enlace, uno lo va a ver, le va a presentar incluso publicidad y que el diseño es más rígido en cuanto a personalización. Entonces, ahí ya tenemos esas tres opciones. Ustedes mirarán esa e incluso, pues son tres opciones que les presentamos en la guía. Pero creo que si hay un estudiante que diga, no, yo he hecho crucigramas con tal otra herramienta y la propongo en el grupo y están todos de acuerdo y queda bien generado con una vista agradable y que pues se haga con los aportes de todos, pues bien lo pueden hacer. Lo importante es que pues se atienda a las indicaciones que están en la guía en cuanto a estructura del trabajo que hay que entregar. Bien, son esas las tres herramientas entonces que quería mostrarles esta noche para que vieran cómo podemos construir el crucigrama y pues hemos llegado al momento en donde si tienen Perdón. dudas, si tienen preguntas, pues es la oportunidad de plantearlas. A ver, permítanme, dejo de compartir mi pantalla. Alguien levantó la mano, mi doc, Diana Marcela Sánchez, tiene la Diana mano Marcela, levantada. adelante. Diana Profe, Marcela, buenas le noches. escuchamos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta es la siguiente. Bueno, nosotros como somos, o sea, como es una actividad colaborativa, cada uno genera, digamos, sus dos preguntas, las sube al foro y la persona que realiza la, digamos, como que compacta todo el trabajo es quien se encarga de ingresar esas preguntas a la aplicación para hacer el crucigrama, o cada uno realiza, digamos, como las dos. Es que estoy mirando en la primera aplicación que tú me diste o que nos Sí, diste, y en esa aplicación, digamos que con dos preguntas no se puede realizar un crucigrama. queda muy Y no con básico, de hecho. Exacto. Entonces, es compartir las preguntas del foro y que la persona que se encarga de compartir el trabajo haga o ingrese las preguntas para hacer el crucigrama. Diana, lo importante es que ustedes como equipo, como grupo, establezcan las condiciones de cómo van a realizar el trabajo, ¿sí? Y eso es, para eso está el foro. Entonces, alguien del grupo puede decir, compañeros, yo me encargo de armar el crucigrama, necesito que a tal fecha ya todos entreguen las preguntas con la respuesta. Recuerden que nosotros los docentes vamos realimentando, ¿no? Entonces, si vemos que alguien una pregunta no está lo suficientemente clara o algo, le vamos diciendo, mire, ajuste esta pregunta o es necesario que la redacte de tal manera. Es importante que los estudiantes pues vayan atendiendo. Cuando ya tienen claras las 10 preguntas, pues ustedes se ponen de acuerdo, bueno, ¿quién se va a encargar de montarlas en la herramienta que utilizaron?
y la comparte luego de que la herramienta que utilizaron, pues la va a compartir en el foro, muestran cómo quedó estructurada y ahí empiezan a opinar si están de acuerdo, si quiere que le cambien algo. Todo eso depende de la dinámica de trabajo de ustedes, Diana. Luego, lo importante es que se pongan de acuerdo en el foro, ¿sí? El Y foro. lógicamente, si es un solo estudiante y que va a poner sus dos preguntas allá, pues el crucigrama va a quedar muy básico, ¿no? No le va a poder generar, si son palabras que no tienen letras comunes, pues no va a poder armar el crucigrama. Entonces, lo correcto es que una vez las tengan las 10 palabras con su respectiva definición, pues que uno se encargue de montarla en la herramienta que hayan utilizado y generar el crucigrama. Sería la forma más fácil de trabajar. Otra cosa, doctor Guillermo, que también tengan en cuenta que, digamos, lo que he visto en el foro, en mi foro de las participaciones de los estudiantes, las preguntas, tengan en cuenta que no elaborar preguntas como muy largas y con un contexto muy extenso, ¿sí? Porque estas herramientas, si ustedes se dan cuenta, estas herramientas en cuanto al texto es bastante corto, ¿sí? Por ejemplo, autor de la teoría de la escuela neoclásica de la administración, de pronto, o el apellido del autor de la escuela neoclásica, Drucker, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta eso, no elaborar unas preguntas demasiado contextualizadas porque la herramienta posiblemente no se las tome. ¿Sí? Por aquí pregunta Jennifer que si el tema a trabajar es de las escuelas. ¿Sí? Para el diseño de las preguntas pueden, ojalá, y traten de abarcar todos los temas que hemos visto, las escuelas y las propuestas contemporáneas. ¿Sí? Son 10 preguntas en general que deben ustedes digamos, de realizar o diseñar. Entonces, ojalá y abarquen todos los temas que hemos desarrollado aquí en este curso Pensamiento Administrativo. Diana Marcela Sánchez, Diana fue la que habló. Diana, tiene la mano levantada todavía. No recuerdo si fue la que habló o es otra estudiante. Adelante, Diana. Sí, señor. Sí, ya había participado primero. Bueno, es que vimos otra manito levantada Sí, yo y vi de otra pronto ya manito despejamos levantada. la duda. Me parece interesante la propuesta que plantea nuestra directora de curso. Miren, son 10 preguntas. Esperamos que no todas se enfoquen en una o en dos escuelas Temas, nomás, ¿no? sí, en Mire que escuelas, tienen 10 preguntas y hemos hablado de 7, 8, 9 escuelas más 4 enfoques propuestas del contemporáneas, sí. pensamiento administrativo. Entonces tienen una gran variedad para que ojalá escojan una escuela para, ¿por qué? Por pregunta y también alcancen a vincular por lo menos una o dos de los enfoques de pensamiento administrativo, de las propuestas. Entonces, que abarquen todos. Otra recomendación, lo digo por un avance que revisé, en donde un estudiante planteaba como respuesta el año 1958. Pues queda muy complejo cruzar si la única opción de año es numérico y las otras son palabras, no va a haber con qué cruzarlo, ¿no? Entonces, Bien, preferiblemente que mm, que utilicen como respuesta sean palabras, que sea texto y no número, de tal manera que se pueda cruzar en el crucigrama. sí, también hay que tener en cuenta eso. Sí. ¿Qué otra pregunta? De las escuelas que hemos visto, sí, ya por aquí está la respuesta para Jennifer. Sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Por aquí decía Jennifer que si había que montar el trabajo en el foro resuelto. Eh, si lo consideran necesario en el grupo, háganlo. Claro, Pero es que es una manera, por ejemplo, un estudiante se encargó de consolidar.
y dice, muchachos, aquí está la Aquí propuesta está del documento exacto, consolidado. ¿Están de acuerdo o no? Y alguien puede decir, exacto, sí, estoy de acuerdo o no, venga, mejor yo le hago algún ajuste acá y entrega una nueva versión. Por eso es importante la interacción ahí en el foro. claro, exacto. Eso es, para que revisen si el trabajo está acorde a la guía de aprendizaje, qué le hace falta, revisen esas conclusiones, esa redacción. Para eso se comparte el trabajo en el foro. Así es. Bueno, ¿qué más hay por acá? Sí, no hay más preguntas, mi don Guillermo. Bueno. Pues yo felicito a los estudiantes que estuvieron en el desarrollo de todo el CIPAS. Espero que la información, como les dijimos al inicio, les haya sido muy útil, que hayan estado muy atentos. Con seguridad, si atienden las indicaciones de la guía, atienden estas indicaciones que hemos realizado en estas CIPAS, pues el trabajo va a ser muy bien desarrollado. Estar atentos a las realimentaciones del foro, ¿sí? Siempre vamos a estar revisando las preguntas, atiendan, no es solamente publicar las preguntas y ya por eso me doy por bien servido, ¿no? Hay que mirar, ¿será que el tutor me dijo que estaban bien o hay algo que ajustar? Luego, bueno, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para construir el documento a entregar? Y asegurarnos de que quede bien entregado, ¿no? Por eso la comunicación es clave. Yuri escribe, profe, una preguntita. ¿En dónde encontramos el formato para presentar el trabajo? Bueno, ya en mi caso, los estudiantes de mi grupo ya próximamente les compartiré la plantilla, así como lo hemos hecho en las otras. No sé, la doctora Nolvis tal vez ya lo compartió. Ya tenemos una plantilla Ya tenemos estructurada una plantilla. para que No se le ustedes he puedan trabajar. compartido, no Yo le he tampoco le he compartido aún, compartido. pero sí les vamos a mandar una plantilla. De hecho, somos una red de docentes y entre todos también aportamos al mejoramiento del proceso para beneficiarlos a ustedes, sobre todo. Ya hay una docente que compartió una plantilla, entonces vayan trabajando en el foro que nosotros ahorita le En su mandamos la momento se las plantilla. vamos a Sí, compartir. exacto. Y En su aprovecho para una recomendación, momento. muchachos. Miren que hay estudiantes o hay grupos que uno les comparte la plantilla y ni siquiera le cambian el nombre a la plantilla. Cuando entregan el trabajo, así mismo como se llamaba, así viene. Hombre, personalicen su trabajo. Es el documento que ustedes entregan como resultado de un aprendizaje. Entonces, no sé, coloquen. Si la guía no dice qué nombre debe tener, pues ustedes sean creativos, por lo menos el nombre del grupo, pensamiento administrativo, grupo tal. Personalicen su trabajo. Rocío nos dice por acá, si ninguno de mis compañeros realiza aportes, ¿puedo yo sola realizar la guía? Rocío, si usted le escribió en el foro hasta el 7 Mm. de mayo, considero pertinente que entreguemos los aportes de las preguntas. Y usted hizo sus aportes, estuvo escribiendo en el foro, compañeros, estoy atento a los avances. Y se llegó el 7 de mayo y nadie intervino, pues ya usted sabe que desde el 8 de mayo, como dejó claro en el foro que hasta ese día proponía el plazo, pues ya puede avanzar con el trabajo de manera independiente. Muy importante ahí tener en cuenta que a veces el estudiante dice, profesora o profesor, ningún compañero participó, pero vamos y entramos al foro y precisamente la persona que está diciendo que nadie participó tampoco participó en el foro, Exacto, ¿sí? correcto. Entonces a veces pasa eso también, mi doc Camero, que el estudiante ingresa al foro y al ver que no hay nadie, se sale. Y así Ujú. al día siguiente también mira en el foro, no, no hay No, nadie, no hay escriban, participaciones. motiven, Participe usted, mi correcto. estimado estudiante. ¿Ya? Y yo sé que cuando a veces hay uno que participa, los demás se reactivan y se motivan a hacerlo también. Ujú. Entonces, tome usted el primer paso, como dice uno. Así Sí, ya es. escribí en el foro, dice Rocío. Ok, Rocío. Ok, bien, Inicia también enviando tus preguntas, porque correcto. allí no vas a estar sola. El docente va a estar atento y te va a realimentar también, retroalimentar esas preguntas. Bueno, ¿qué más hay por acá? Bueno, en el foro, no, en el chat no tenemos más preguntas, no veo más manitos levantadas. Bueno, pues creo que entonces podemos ir dando por finalizado este encuentro. De nuestra parte, reiterarles la felicitación por haber participado.
en este CIPAS. Esperamos que con estas indicaciones, pues el trabajo que ustedes elaboren cumpla con todo lo solicitado, y siendo así, pues van a asegurar los 80 puntos de esta actividad sin ningún inconveniente. Los invitamos a seguir permaneciendo activos en el foro. Si después surge alguna duda, alguna inquietud, recuerden que todos los docentes tenemos creado un chat a través de Teams, en donde ahí los atendemos, tenemos una jornada de atención. Entonces, pues creo que no hay excusas para decir no sabía qué era lo que había que hacer, o lo hice pero así no era como lo solicitaban, o lo hice solo y resulta que pues como dice la autora, no, nadie más intervino, o nadie intervino, y pues ni siquiera usted intervino en el foro. Recuerden que el trabajo a entregar dice que debe colocar una captura de pantalla de su participación en el foro, y si usted lo va a hacer solo, pero tampoco participó, pues ahí ya está faltando a uno de las indicaciones de la guía. Bien, doctora Sí, Norvis, pues de mi parte no es nada más, no sé si usted va a indicar algo. sí, De mi mi parte, doc, pues ya todas las indicaciones y cerrado. recordarle a los estudiantes que hemos estado haciendo la campaña del Congreso Prospecta Internacional, nuestro Congreso Bandera, el Congreso de la Escuela, y les hemos dicho, voy a compartirles por aquí el enlace de Prospecta. Les hemos dicho que si pagan antes del 30 de abril, o sea, ya pasado mañana, van a obtener un descuento. El Congreso tiene un valor para los estudiantes, de manera presencial 120.000 pesos, pero la presencialidad implica ir a Barranquilla, y el estudiante lógicamente tiene que cubrir sus gastos de alimentación, hotel, transporte, ¿sí? Sería fabuloso que fuesen, maravilloso. Barranquilla es una ciudad súper chéverísima. Yo vivía allá, mejor dicho, sería de verdad maravilloso si pudieran ir. Y de manera virtual tiene un costo de 150.000 pesos. ¿Sí? Igual se les va a dar certificado, participen de alguna de las dos formas, ¿ya? Por participar, ojo, por participar vamos a dar unos puntos muy importantes para la tarea final. ¿Sí? Los vamos a tener muy en cuenta. Aquellos estudiantes que se matriculen, que se inscriban en el Congreso, vamos a darles aproximadamente, tenemos por ahí la idea de darles 50 puntos para el trabajo final, o sea, la tarea 5. Y bueno, en caso de que ustedes se inscriban a Prospecta, se pueden comunicar con su docente, el docente que está acompañándolos en el curso. ¿Ok? Entonces, mis estimados estudiantes, bueno, como les dijo el doctor Camero, vamos a seguir en contacto por los medios de Team, por los foros, foro general. Allí vamos a estar siempre atentos. Siempre hay un docente pendiente del estudiante que escriba, que haga alguna pregunta por allí. Y también el correo electrónico. Ustedes saben también que tenemos nuestro correo dispuesto para recibir cualquier inquietud que ustedes presenten. Entonces, bueno, mis estimados estudiantes, yo creo que hasta acá llegamos con este evento CIPA, que me parece la explicación del doctor Camero ha sido fabulosa, y espero que sea de gran provecho para que presenten un buen trabajo. Tutora y tutor, muchas gracias, dice Yuri. No, gracias a ustedes por participar. Gracias, muchas gracias. Nos encanta de verdad tenerlos, digamos, saber de ustedes en estos encuentros que sirven para eso, para socializar, reencontrarnos y reconocernos. Muchas gracias a todos ustedes. Feliz noche para todos. Muchas gracias, doctor Guillermo Camero, y muchas gracias a la doctora Luz Miriam, si está aquí, no sé si se alcanzó a conectar. Bueno, muchachos, una feliz noche para todos, que estén muy bien, que descansen y éxitos con el desarrollo de esta actividad. Mi doc, no se le olvide cerrar la grabación. Sí, señora. Bueno, buenas noches para todos.